Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión te traigo la actualización de otra compañía que ha presentado resultados esta semana, como es Meta. Meta acaba de presentar los resultados del Q2 de 2023, yo lo estoy grabando en el día siguiente después de la presentación, y lo primero, que es lo más llamativo, es que si vamos a la parte para ver el gráfico de la compañía, justo en el día tras la presentación, la compañía cerró a 298, pero tras el cierre del mercado y la presentación de resultados, creció hasta 324, es decir, creció un 8,65%. Lo que quiere decir que parece ser a priori que el mercado se ha tomado muy bien los resultados de la compañía. Como puedes ver, evidentemente la compañía es una compañía que ha estado reestructurándose en todo 2022 y por eso tras esa reestructuración aquí puedes ver como en lo que lleva de año lleva un crecimiento impresionante de más del 139%, pero es que si nos vamos un poquito más atrás puedes ver el punto mínimo donde realmente la compañía incluso llegó a cotizar por debajo de 90, a 89 y pico, y desde ahí no ha hecho nada más que subir hasta llegar al precio actual, que como te digo son los 323 que está actualizado en este momento, digamos que al precio de ayer tras el cierre del mercado o el pre-market de hoy, que es en el momento en el que estoy grabando el vídeo. Entonces, lo interesante de esta compañía es que realmente la caída toda esta caída que ha sido sobre todo en el año 2022 debido a las inversiones que estaban haciendo en el metaverso y otras cosas que no les estaba gustando al mercado, pues resulta que el mercado digamos que terminó castigando a la compañía, lo que al final eso afectó que el equipo directivo le diera la vuelta y quisiera optimizar costes, además de, digamos, no invertir tanto en la parte del metaverso y seguir como antes, es decir, generando flujos de caja efectivos para que sea unos ingresos o beneficios más predecibles. Tras esa reestructuración es donde ahora nos encontramos, donde la compañía evidentemente ya se sitúa cerca de esos 323, y por eso es importante que más o menos te sitúes en de dónde viene la empresa para saber realmente los resultados que están presentando, si son tan buenos o no son tan buenos. Aquí por ejemplo puedes ver el Q2 donde más o menos tenemos tanto slide, es decir, presentación, también tenemos el resumen o el documento para ver, digamos, toda la información sobre la compañía. Una vez vemos la presentación, si bajamos aquí por ejemplo vemos de forma visual cómo ha sido la evolución de publicidad, ingresos por publicidad y repartido de forma geográfica. Vemos aquí que el Q2 de 2023 ha sido interesante con 31.498 millones frente al Q2 de 2022 que han sido 28.152, es decir, ha mejorado con respecto al mismo trimestre del año pasado, pero lo interesante es que también si lo comparamos con el de 2021 ha sido también muy positivo, y recuerda que en 2021 digamos que hubo un incremento de demanda debido a la inyección de capital de los bancos centrales. Por eso, ese exceso de demanda, muchas empresas capitalizaron esa inyección de liquidez, y por eso era normal que en 2021 los resultados fueran muy positivos. Como ves, 2021 fue generalmente más superior o mejor que 2022, pero ahora digamos que en 2023 parece ser que están mejorando los resultados con respecto al año pasado, es decir, que la compañía parece ser que en la parte de publicidad sí está mejorando. Si seguimos bajando un poco, aquí ya nos hablan de la parte geográfica en ingresos, repartido por ingresos, que el total es de 31.999 millones, ¿vale? Un poquito más, y también ves efectivamente cómo ha mejorado con respecto a los trimestres anteriores, tanto del Q2 de 2022 como el Q2 de 2021, lo que quiere decir que al estar también siendo más positivo, la publicidad o la parte de publicidad ha sido o ha ido creciendo todos estos años atrás, independientemente de la cantidad de demanda que ha habido por la situación macroeconómica que nos hemos encontrado. Si seguimos bajando y también vemos la parte de segmentación o resultados de segmentación, vemos que la parte de publicidad, como te comentaba, aquí 31.498, y la parte de otros, que son otros ingresos, pues ha sido de 225, que es una cosa ínfima, pero ha ido creciendo también, lo que al final, digamos que el revenue total o los ingresos total, 31.900 millones, y si miramos el beneficio operativo por segmentos, aquí vemos que la parte de Family Apps han conseguido 13.000 millones, mientras que la parte de Reality Labs han conseguido por beneficio operativo una pérdida de 3.700 millones, lo que al final ha ocasionado que generen un beneficio operativo total de 9.300 millones, con un margen del 29%. Ten en cuenta que la compañía ha ido bajando los márgenes poco a poco, como has ido viendo, pero parece ser que ahora se está manteniendo en torno a ese 25-29%. De hecho, se han recuperado un poco con respecto a
los trimestres anteriores, ¿vale? Que han sido del 20% respectivamente. Y eso es positivo, ya que si la compañía es capaz de volver a aumentar los márgenes, significa que al final el beneficio neto será más positivo. Si bajamos un poco más y vemos la estructura de costes, ¿vale? Que está, digamos que dividida por la parte administrativa, de marketing, etcétera, pues aquí vemos cómo desde el Q3 de 2022 la compañía se ha centrado efectivamente en lo que decía en otros informes o en otras conference calls, se iban a centrar en optimizar los costes. Aquí podemos ver cómo efectivamente han ido cayendo los costes de la compañía, los costes de ingresos, ¿vale? Pasando evidentemente de ser mucho más alto en el Q3 de 2022 al Q2 de 2023, que parecen ser más bajos de forma general. También, por supuesto, en cuanto a impuestos, han pagado un 16% con respecto a otros trimestres anteriores. Esto quiere decir seguramente que tendrán algunas ventajas fiscales para este, digamos, trimestre, o seguramente también que habrán optimizado, tal y como han presentado los resultados de ejercicios anteriores, pues eso les permite pagar menos impuestos. Si vamos a la parte de ingresos, o mejor dicho, más que ingresos, beneficio neto, ¿vale? Que aquí te lo cuenta en millones, lo que te comentaba antes, para entender la evolución de la compañía, toda esta caída que ha sufrido la compañía es lo que vimos reflejado en la caída en bolsa de la compañía. Como vimos que en 2021 tuvieron un exceso de demanda y eso al final se tradujo en mayores ingresos y mayores beneficios, ¿vale? Beneficio neto que aumentó. Ellos luego intentaron aumentar para cubrir esa demanda, pero en 2022 hubo una caída fuerte de demanda, por tanto no se tradujo en tener unos mayores beneficios, sino tuvieron unos peores beneficios. Y como vemos, desde el Q3 de 2022 han ido remontando y actualmente se encuentran en 7.788 millones de beneficio neto. Es decir, si incluso lo comparamos con el Q2 de 2022 del año pasado, ya están mejor que el año pasado, y se presupone o podemos intentar intuir que la intención de este beneficio neto es que siga evolucionando porque la demanda se ha ido recuperando con respecto a 2022 y se espera que la compañía pase a generar unos mayores ingresos de aquí a los próximos años y también que eso se traduzca en un mayor beneficio neto. Si seguimos bajando y vemos los EPS diluidos, realmente aquí vemos la evolución también de la compañía, donde la caída afectó a los EPS trimestrales y actualmente digamos que la empresa ha ido recuperando y se encuentra en el rango de 2,98 de EPS diluidos en el Q2 de 2023. Si lo comparamos, por supuesto, con el del año pasado, es superior, aunque todavía, como ves, no ha recuperado los EPS que consiguieron en 2021. Todo eso porque, por supuesto, digamos que en ese entonces se consiguieron unos beneficios, un beneficio neto mayor, y la compañía también tenía unos mayores márgenes, aparte de tener más demanda. Y tras la reestructuración de 2022, parece ser, o por lo que podemos estar viendo, es que los EPS parece que están tirando hacia arriba y podemos esperar que en los próximos trimestres siga creciendo la compañía, ¿vale? Si seguimos bajando, también vemos la parte del capital expenditure, es decir, del CAPEX, donde realmente vemos que comparándolo con el trimestre del año pasado han bajado, digamos, el gasto en inversión, ¿vale? El gasto de CAPEX de expansión, por decirlo así, y realmente más o menos en cuanto a todo el año, en lo que llevamos de año, es decir, los 6 primeros meses, digamos que se han gastado 13.441, que es similar a lo que se gastaron el año pasado de 13.295. Es un poquito más, pero es verdad que la compañía ha generado muchos más beneficios y muchos más ingresos. Por tanto, eso al final se traduce en que si tienen un coste similar pero con unos mayores ingresos, el beneficio es mayor. Entonces, podríamos decir que realmente han estado estructurando o reestructurando la compañía para bajar los costes, sobre todo en la parte de inversión de la compañía. Aquí también vemos métricas que tenemos que tener en cuenta de este tipo de compañías, por ejemplo el Family Daily Active People, es decir, digamos que las personas activas diarias que se encuentran, puedes ver que aquí está en billones, ¿vale? Donde realmente han ido creciendo y no han parado de crecer, lo cual es muy positivo. Trimestre a trimestre cada vez hay más personas activas, ¿vale? Con un 79% de esas personas que se conectan de forma diaria,
con respecto a todas las que se conectan en el mes. Es decir, que de todas las personas que se conectan en un mes, normalmente el 79% suele estar de forma ocasional diaria, ¿vale? Y eso es positivo porque quiere decir que la mayoría de la gente no solo entra una vez, sino suele entrar más de una vez. Luego si vemos lo mismo pero de forma mensual, es decir, las personas activas mensuales, también vemos que ha ido creciendo y que eso también es muy positivo. También vemos, digamos, que los ingresos o el nivel de gastos que ha aportado cada persona, el ARPP, ¿vale? Y básicamente han aportado $8,32, lo cual es positivo porque si lo comparamos con el Q2 de 2022 también es superior y prácticamente ya casi ha alcanzado lo del Q2 de 2021, lo que quiere decir que, como ves, efectivamente la compañía cada vez está haciendo, o digamos que la demanda, las personas cada vez están volviendo a gastar más en la compañía, en la aplicación, ¿vale? También, por otra parte, hablando en concreto de Facebook, de la parte de Facebook, digamos que los usuarios diarios activos no han parado de crecer también. Aquí te lo separan también de forma geográfica, pero como ves ha ido creciendo sin parar. Es decir, para toda esa gente que, por ejemplo, piensa que la plataforma de Facebook está muerta, ya puedes ver aquí que no, que están equivocados completamente, porque la plataforma cada vez tiene más personas diarias o más usuarios diarios activos utilizando la plataforma, lo que quiere decir que eso nos da el indicativo de que la plataforma no está muerta. Luego aquí vemos como la compañía tiene un 68% de las personas diarias que entran de forma activa con respecto a todo el total de las mensuales, y si seguimos bajando en la parte de Facebook, también la parte mensual vemos que ha seguido creciendo, lo que claramente nos está diciendo que no, la plataforma no está muerta. También en cuanto a ingresos por la parte de Facebook, el ARPU, es decir, ingresos por usuario medios de la plataforma de Facebook, vemos que prácticamente incluso por zonas geográficas podríamos decir incluso que hay algunas zonas geográficas donde incluso están mejor que en todos los trimestres anteriores, como puede ser Asia Pacífico, que se han estado gastando más, ¿vale? Luego después incluso en el resto del mundo prácticamente están casi en máximos, ¿vale? Que digamos el mes o el trimestre más fuerte fue el Q4 de 2022. También, por supuesto, en Canadá están casi en el punto máximo, y también Estados Unidos, por supuesto, y en la parte de Europa ya están en el punto más alto de gasto por usuario o ingresos por usuarios en la plataforma de Facebook. Que esto, por supuesto, es interesante tenerlo en cuenta para ver la salud del negocio, y como puede ver, pues Facebook parece ser que es un buen modelo de negocio o es una buena empresa que tiene, digamos, una capacidad de atraer a nuevos clientes o mantener a usuarios activos mientras monetiza aparte de esos usuarios, lo que quiere decir que al final garantiza que la empresa tenga una recurrencia en ingresos de aquí a largo plazo. Luego también podemos ver el free cash flow que nos muestra la compañía, donde aquí vemos que digamos que lo calcula de una forma más simplista, evidentemente no como he enseñado yo en el canal, pero digamos que aquí utiliza el Cash Operating Activities, que son 17.300 millones, y le resta tanto el CAPEX como también una parte de alquileres que se presupone que es a corto plazo, lo que quiere decir que al final han conseguido un free cash flow, según ellos, según los ajustes que hacen ellos, de 10.955 millones. Si lo comparamos con trimestres anteriores, por ejemplo el Q2 de 2022, es más del doble de free cash flow que han conseguido, y si lo comparamos con el de 2021, que fue un año muy bueno, vemos que incluso está por encima, lo que quiere decir que al final efectivamente los resultados de la compañía han sido muy positivos. Ahora, una vez hemos visto de forma resumida la presentación de la compañía, es interesante entrar aquí en la parte donde digamos que nos desgranan todo el trimestre de forma un poco más específica. Lo bueno de entrar en esta parte, como puedes ver, es que le podemos dar botón derecho y traducir, ¿vale? Por si tienes problemas con el inglés. En este caso, para ver los resultados resumidos de la compañía, podemos ver que en cuanto a revenues creció un 11%, pasando de 28.822 millones a 31.999 millones, es decir, ese 11% es positivo, ya que comparándolo con el año pasado, que fue digamos que un poco desastre, pues al final el crecer a doble dígito para una empresa de este tamaño pues es muy positivo. En cuanto a costes, y esto es importante que lo tengas en cuenta, sí también parece que los costes han aumentado un 10%, pero lo interesante es que si los costes aumentan o crecen menos de lo que crecen los ingresos, esto se llama apalancamiento operativo, es decir, que si las ventas crecen un 11, pero digamos que los costes crecen un 10, al final hace que el beneficio operativo crezca un 12, crece más de lo que crecieron las ventas porque los costes
costes crecieron menos. Entonces eso es positivo porque hace que si la compañía sigue optimizando costes, hará que el beneficio operativo futuro de los próximos trimestres pues siga creciendo más de las tasas de crecimiento de las propias ventas o ingresos. También si bajamos un poquito, también aquí podemos ver que se ha mantenido en cuanto al margen. Luego también vemos por aquí que el beneficio neto ha crecido un 16% gracias a que han pagado también menos impuestos y han optimizado costes. Y al final también recuerda que la compañía había activado un programa de recompra de acciones, lo que quiere decir que eso ha ayudado a que todavía los EPS crezcan más de lo que ha crecido el beneficio neto. En vez de un 16% ha pasado de 2,46 a 2,98, un 21% de crecimiento. Luego esta parte de aquí, que es la que quería mostrarte de forma, digamos, más visual en la presentación, es decir, toda la parte de usuarios activos diarios, mensuales, tanto los ingresos, todo esto, como ves, ha sido positivo, creciendo un 7, un 6, un 5, etcétera. Toda esa parte es muy importante. Aquí también nos comentan la parte de ingresos, costes que lo han optimizado, también el capital expenditure como ha sido menor lo han reducido, y aquí es donde viene la parte de que han recomprado 793 millones de acciones y que todavía tienen un programa de recompra de 40,9 billions, ¿vale? Autorizados para recomprar acciones, es decir, tienen un programa para comprar 40.000 millones de acciones y evidentemente eso puede ayudar a que con ese programa los EPS sigan creciendo para los próximos meses o años. Entonces, aparte de eso, también la compañía nos comenta que tiene en caja, digamos que una disposición saludable con 53 billions o 53.000 millones, ¿vale? Y un free cash flow de 10,9 billions, que es lo que vimos antes. Al mismo tiempo de deuda son 18.000 millones, ¿vale? O 18 billions, que es mucho menos de lo que, por ejemplo, puede ver aquí que tiene en caja, es decir, solo con la caja ya paga la deuda a largo plazo, lo que quiere decir que no es un problema, y por eso para el mercado digamos que es más positivo o no es tan negativo el hecho de que los tipos de interés estén altos, porque solamente los tipos de interés altos afectarían a compañías altamente endeudadas y que realmente tengan un problema serio con la parte de financiar esa deuda, ¿vale? El caso de Meta no es ese caso. Y luego, por supuesto, también aquí en la parte de empleados, donde digamos que la compañía, como te había comentado desde el año pasado, quería reestructurarse y por eso ha ido despidiendo a plantilla para reestructurar esa plantilla. En este caso ha decrecido un 14% la plantilla, lo que quiere decir que es positivo para optimizar costes. Ahora, si seguimos bajando, por ejemplo, y vemos aquí la reestructuración que nos hablan de en qué ha consistido esa reestructuración, aquí vemos que en cuanto a costes por ingresos, en cuanto a marketing, en cuanto a la parte administrativa, han ido reduciendo, digamos que parte de esos costes. Una parte importante que debemos de tener en cuenta, por ejemplo, es la parte, para que lo veas aquí un poco en español, indemnización por despidos y otros gastos de personal. En esta parte de aquí, que ha supuesto en cada partida gastos por esos despidos, esto tienes que pensar que es una cosa puntual. Estos 1090 es una cosa puntual, es decir, cuando despides tienes que pagarles la indemnización, pero esa indemnización se paga una vez. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, normalizamos los costes, todavía para próximos trimestres o para próximos años se supone que estos costes no estarán incluidos, por lo que evidentemente podríamos incluso ajustar esos costes, podrían ser todavía menores, lo que quiere decir que el margen de la compañía todavía podría aumentar más. Aparte de los comentarios del equipo o del director financiero, que también te resumo, que es interesante, como siempre digo, que te lo leas, pero que te resumo que lo interesante es que están mejorando la parte de inteligencia artificial, están mejorando en optimizar costes, en recomprar acciones, en aportar valor a los accionistas, en mejorar las infraestructuras de la compañía, que por supuesto la parte de inteligencia artificial la están optimizando a niveles más allá de lo que tenían esperados. También tienes que tener en cuenta la nueva plataforma que ha sacado Meta, Threads, ¿vale? Donde realmente esa plataforma, digamos que de entrada está, podríamos decir, en versión prueba en Estados Unidos, ¿vale? Pero que parece ser que está siendo la cuarta o quinta plataforma más descargada, o la cuarta o quinta aplicación más descargada, y que se presupone que a largo plazo, aparte de hacerle la competencia a Twitter, pues podrían monetizar también esa parte y ser otra palanca que, digamos, atraiga más capital o
digamos, genere más ingresos para la compañía para los próximos años. Pero por supuesto, todo esto, que como digo siempre es interesante que te lo leas, no lo voy a tener en cuenta porque estamos hablando de que son cosas a futuro que puede que pasen, que pueden que no, que puede que a lo mejor vaya bien o vaya mal, no lo sé, porque como te digo, nadie tiene una bola de cristal, pero sí es interesante que para algún escenario más optimista tengamos en cuenta que, por ejemplo, la parte de Threads, pues sí llegue a estar monetizada, aparte de lo que ya sabemos o ya he comentado en el canal, en el otro análisis del vídeo de Meta, que si no lo has visto te lo dejo por aquí, donde por ejemplo hablaba de que la compañía podría incluso monetizar más la parte de WhatsApp, podría sacar publicidad también a los Reels con la inteligencia artificial, mejorar todavía más la capacidad de la compañía, y todo eso, como digo, son palancas positivas de aquí a los próximos años que podría ser que el mercado pagara múltiplos superiores a los que ha estado pagando de aquí atrás, ¿vale? Así que para que lo tengas en cuenta, ese podría ser un escenario optimista. Yo, como siempre digo, voy a intentar ser más conservador o más neutro, ¿vale? A la hora de valorar o hacer estimaciones de la compañía. Si seguimos bajando, aquí además, digamos que la compañía, por ejemplo, en la parte que nos muestra aquí de estados financieros, ¿vale? Aquí tenemos la P&L, donde efectivamente se ve tanto la parte trimestral como la parte semestral, es decir, de los 6 primeros meses. Ya te he comentado la parte trimestral, así que en la parte semestral también puedes ver cómo ha habido un incremento tanto en ingresos, en costes por supuesto, pero que al final eso ha hecho que la parte de utilidad operativa también ha crecido, es decir, el beneficio operativo, que bueno, la traducción, como te digo, muchas veces no es del todo correcta, pero lo que nos interesa es que en beneficio o ingresos netos, ¿vale? Que es beneficio neto, realmente ha decrecido con respecto al año pasado, ¿vale? En los 6 primeros meses, es decir, que todavía los siguientes trimestres tendría que ir mejorando para acabar con unos beneficios mayores de los que acabó el año pasado. Pero bueno, al final, en cuanto a EPS, más o menos gracias a las recompras y todo esto, podemos ver como la parte diluida es más o menos similar, 5,18 en los 6 primeros meses. Ya de entrada podríamos hacer un cálculo simple, porque esto es simple y tal y como te expliqué en los análisis de resultados anteriores que te he subido esta semana, pues realmente si multiplicamos los 6 primeros meses por 2, los EPS, pues ya teníamos los EPS de todo el año, que más o menos serían unos 10,36 más o menos, con 35, con 30, incluso deberías de saber, como te he comentado, que este tipo de compañías, como también expliqué en el vídeo de Google, realmente las empresas de publicidad normalmente donde tienen o las empresas hacen más gasto en publicidad son, por ejemplo, en el cuarto trimestre y en el tercer trimestre. Por ejemplo, para la época de Navidad, para dar regalos, para evidentemente, digamos que productos, servicios, mayores promociones, es decir, que ahí es donde las empresas están dispuestas a gastar un mayor o a tener un mayor gasto en publicidad, y esos son mayores ingresos y beneficios para compañías como Meta también, aparte de la de Google. Y bueno, como puedes ver aquí también, pues la parte de recompra, que tenían 2.700 millones de acciones y han pasado a 2.600, y por supuesto todavía siguen teniendo el programa habilitado, lo que quiere decir que en los próximos trimestres o años podremos ver cómo las acciones siguen reduciéndose, y eso será positivo para las estimaciones a largo plazo. Luego, si vemos el balance para ver la radiografía o la salud de la empresa, digamos que podemos ver aquí la parte de caja, donde sería el cash, que ha crecido de 14.000 millones a 28.000 millones, y también la parte de inversiones a corto, que ha pasado de 26 a 24, eso se ha reducido un poco, pero al final la suma de ambas es o da disponible a la empresa una caja o un efectivo, una capacidad de efectivo mayor para hacer operaciones en el corto plazo, es decir, en menos de 12 meses. En este caso también, como siempre digo, es interesante ver la parte de cuentas por recibir, inventarios, etcétera, para el free cash flow o la variación del working capital, ¿vale? Para tenerlo en cuenta, pero en Meta, curiosamente, no hace falta, porque la parte de inventarios solo corresponde a la parte de Oculus, que es muy pequeña. Entonces realmente los inventarios o lo que acumula la compañía no es tanto, y no tendría tanto sentido, que sí se podría hacer, pero no tendría tanto sentido calcular el working capital, y por tanto no tendría sentido restar la variación del working capital en el cálculo del free cash flow, que ya he enseñado en el canal y que si no sabes cómo se calcula te lo dejo por aquí, ¿vale? Pero para que lo tengas en cuenta, esa parte siempre es bueno revisarla y que más o menos no haya mucha variación de año a año. Por supuesto también aquí ves que tienen unos alquileres de forma activa, es decir, que reciben ingresos de forma de alquileres, y luego también revisar el goodwill, que más o
o menos se ha quedado similar de año a año. Por supuesto, si vamos a la parte de pasivos para conocer las deudas u obligaciones fiscales o financieras de la compañía, en este caso vemos que en la parte a corto plazo aquí vemos las cuentas por pagar. También, por supuesto, vemos aquí unos alquileres que tiene la compañía que más o menos se mantienen similares de 1.300 millones. Y si bajamos a la parte de largo plazo, digamos que vemos aquí una deuda financiera a largo plazo donde realmente son de 18.000 millones. Es decir, esta parte, digamos que la deuda financiera a largo plazo se ha duplicado con respecto al año anterior, ¿vale? Y esto puede ser peligroso, pero como te he comentado antes, como de caja tienen muchísimo más de lo que tienen de deuda, realmente si tuviera la compañía un problema, con toda la caja que tienen, podrían devolver la deuda y ya está, y problema resuelto. Así que realmente no es tanto el problema. Y al mismo tiempo también, digamos que aquí tienen la parte de alquileres de a largo plazo que ha incrementado un poquito, es decir, seguramente habrán renovado contratos para alquilar a más largo plazo algunos locales que tengan. Y bueno, en términos generales, patrimonio neto, en este caso shareholders, ¿vale? Patrimonio neto ha ido aumentando, que esta parte en este tipo de empresas no es tan interesante mirarlo como si, por ejemplo, en empresas financieras, pero bueno, es bueno ver que el balance de la compañía o las cuentas del balance también están saneadas. Si bajamos a la parte del cash flow, también es interesante ver cómo, aparte de lo que parte la compañía de 6.600 millones del año pasado a 7.788 millones que ha conseguido este año en este trimestre, ¿vale? De net income, al final terminan reestructurando todo, es decir, terminan reconstruyendo, como ya he enseñado en el canal en la parte de contabilidad, pues reconstruyen todo para tener el cash flow operativo para hacer distintas operaciones, como puede ser actividades financieras, actividades de inversión y también actividades para generar valor para los accionistas, entre otras cosas. Aquí la parte que nos interesa es, por un lado, el CAPEX, que es esta parte de aquí, ¿vale? Que podemos ver que trimestralmente efectivamente se ha reducido, ¿vale? Pero más o menos, digamos que en los 6 primeros meses, más o menos podríamos decir que se han mantenido. Y luego, otra parte importante para ver qué es lo que hace la compañía con el dinero efectivo, ¿vale? En este caso aquí podemos ver que por una parte, recompra de acciones, y aquí podemos ver cómo han comprado 898 millones frente a el trimestre del Q2 de 2022 que fueron 5.200 millones. Esto, ten en cuenta una cosa, y me gustaría que lo entiendas también. No solo debemos de ver que esto siempre crece, es decir, que una compañía siempre recompre acciones más que el trimestre del año pasado anterior, no siempre es bueno, porque en este caso estamos hablando de que la recompra en 2022 del Q2, ¿vale? Fue el año pasado, más o menos en torno a junio del año pasado, lo que quiere decir que si, por ejemplo, nos vamos al gráfico, nos vamos a ticker y buscamos, en este caso, junio de 2022, en este caso vamos a buscar por aquí, ¿vale? Si voy a 3 años, porque no lo tengo por aquí, aquí está, ¿vale? Más o menos julio de 2022, julio de 2022, más o menos. Ves que el precio estaba sobre este rango, 160, 140, ¿vale? La compañía cotizaba a un menor precio, por tanto tiene más sentido que, aparte de un menor precio y un menor múltiplo, la compañía compre o recompre más acciones porque está más barata. Sin embargo, este segundo trimestre de aquí más o menos es de este rango de aquí, lo que quiere decir que la compañía estaría entre 250 y 300 que está ahora, después de haber presentado, bueno, 300 después de presentar los resultados. Pon tú entre 250 y 290. Entonces, tiene más sentido que la compañía efectivamente haya recomprado más acciones antes, cuando estaba más barata en el trimestre del año pasado, de lo que ha recomprado ahora. Es decir, no te ciegues tampoco porque siempre tenga que recomprar la compañía acciones. Tiene que recomprar, pero sobre todo para que evidentemente, digamos que la capacidad o el uso del efectivo de forma más correcta, es decir, el capital allocation o la gestión de capital del equipo directivo sea más correcta, tiene que ser de recomprar más acciones cuando la compañía cotice a menores múltiplos y no a mayores. También es interesante ver que con respecto al año pasado, que efectivamente en 2022 la compañía cotizaba más barata, el año pasado recompraron 14.000 millones, mientras que este año han recomprado solo 10.000, es decir, ha sido una buena cantidad, pero también es entendible que la compañía, al cotizar a múltiplos mayores, pues le sale más caro a la compañía y por tanto pueden recomprar menos acciones, y está bien que también destinen menos dinero
a las recompras para recomprar acciones caras. Entonces esto también es positivo. Y también otro punto clave también aquí es que la compañía ha solicitado 8.455 millones de deudas, lo que al final, como te comenté antes, ha hecho que la compañía duplique la cantidad de deuda total a largo plazo que tiene, pero que eso no es un problema, como te digo, porque en cuanto a caja y digamos que inversiones a corto plazo, pues tiene muchísimo más capital y perfectamente podría cubrir toda esta deuda en caso de que hubiera algún problema. Entonces, una vez hemos visto más o menos los resultados presentados del Q2 de 2023 de Meta, ahora es importante saber si realmente esos resultados han sido tan buenos o no tan buenos, es decir, que el mercado, en este caso, como puedes ver, se ha pasado de frenada, subiéndola a 323, es decir, un 8,43% después de que presentara esos resultados, o por el contrario está justificado en función del múltiplo al que está cotizando la compañía. Bien, de entrada tenemos que saber más o menos que lo que ha presentado la compañía, que en este caso, como te dije, podríamos hacerlo de forma resumida. Si nos vamos aquí a la parte y buscamos EPS, estos 5,19 que están diluidos, estos 5,18, perdón, de 2023, ¿vale? Si los multiplicáramos por 2, tendríamos supuestamente el resultado de la compañía de los EPS que va a conseguir en todo el año, que más o menos serían unos 10 y pico, 10,30 y pico, ¿vale? Pero es verdad que también, para ser justos, digamos que en el caso de empresas de publicidad, lo normal es que en los siguientes trimestres, es decir, en el tercero y cuarto trimestre sobre todo, generen todavía más ventas o más ingresos en publicidad. Entonces, viendo un poco las estimaciones de los analistas en Ticker, más o menos si buscamos los EPS que nos muestra de forma normalizada la compañía, ¿vale? Digamos que según los analistas generará unos 11,67, como puedes ver aquí. Eso es más de los 10 y pico. En este caso podría ser más correcto, ya que la segunda parte de los últimos 6 meses del año pues son más fuertes para la compañía, así que podríamos tomar perfectamente estos 11,67 como que es lo que va a generar de EPS la compañía. Bien, una vez tenemos en cuenta estos 11,67, ya que parece ser que se está recuperando y que cada vez trimestre a trimestre en este año 2023 lo está haciendo mejor, pues sí, podemos estimar estos 11,67. Ahora bien, tenemos que saber qué múltiplo le aplicamos a la compañía. De entrada, antes de nada, tienes que saber a qué múltiplo actual cotiza. Bien, si tenemos en cuenta en este momento, en la grabación del vídeo, digamos que el precio de la compañía está a 298, pero ten en cuenta, como te he comentado, que en postmarket ha subido a 324. En este momento, digamos que ha subido un 8,85, está en el momento de la grabación del vídeo, así que voy a tener en cuenta este precio 325, que es lo que se ve ahora, que como ves va fluctuando porque nos estamos acercando a la zona de pre-market del día de hoy en el que estoy grabando el vídeo, y por tanto es normal que el precio fluctúe. Ahora vamos a tener en cuenta estos 325, por eso voy a ir a la calculadora y vamos a tener en cuenta esos 325 y lo vamos a dividir entre los EPS que supuestamente va a conseguir la compañía, que son estos 11,67. Entonces, si lo dividimos entre los 11,67, estamos o vemos que la compañía está cotizando a 27,8. Ahora bien, ten en cuenta una cosa, 27,8 con respecto a los resultados de dentro de 6 meses, no de dentro de 12 meses. Normalmente cuando vamos aquí a la valoración de la compañía y ponemos por PER, aquí ves que NTM son de los próximos 12 meses. La compañía actualmente está cotizando a 21,5 sin ajustar el precio de subida tras, digamos que el anuncio del segundo trimestre, lo que seguramente en vez de estar a 21 veces podría estar entre 23 y 24 si incorporamos esa subida, como digo, aplicando los beneficios de los próximos 12 meses, pero de aquí a 6 meses está cotizando a 27 veces, como has visto. Entonces, realmente, a priori, está cotizando por encima de lo que debería de cotizar esta compañía, porque aquí ves que, por ejemplo, en el último año su media ha sido de 18, pero es que en los últimos 3 años, que también ha estado castigada la compañía, su media o su múltiplo medio PER ha sido de 22, y en los últimos 5 años también de 22, y en los últimos 10 de 30 veces
pero porque tenemos en cuenta que en este periodo de aquí, digamos que la compañía cotizaba a múltiplos muy elevados. El histórico de la compañía, como puede ver, se sitúa en 30 veces, pero desde 2007, 2016, 2017, más o menos podemos ver que la compañía no o le ha costado estar por encima de las 30 veces. Es decir, en momentos puntuales ha estado por encima de las 30 veces, pero que no era lo normal. Así que, para ser justos para esta compañía, lo normal es que esta compañía, en un escenario optimista, porque aquí podemos ver incluso que la media de 22, en un escenario optimista podríamos aplicar un múltiplo de 25 veces, ¿vale? Que ahora mismo, por lo que parece, está retornando a esas 25 veces. Pero también tenemos que tener en cuenta el escenario conservador y también tenemos que tener en cuenta, digamos, que un escenario más normal. Entonces, en este caso, yo tendría en cuenta como escenario optimista 25 veces, como escenario medio 22 veces y como escenario deprimido o pesimista, en este caso vemos que la compañía ha llegado a cotizar a 17, a 16, a 15 veces en pandemia, o que incluso en 2022 se ha encontrado en 13 veces, 12 veces, que eso era una grandísima oportunidad para adquirir Meta. No vamos a tener en cuenta eso porque de aquí a los próximos 5 o 10 años, si pasa algún problema de esto, pasará en un año, no va a pasar siempre, ¿vale? A no ser que la compañía empiece a hacer las cosas mal, que en este caso, por lo que se ve, no creo, porque tienen la capacidad de reestructurar la compañía. Por tanto, podríamos estimar como escenario pesimista quizás 19 veces, 18, 19 veces. Voy a tener en cuenta 19, 22 y 25 veces. Entonces, si tenemos en cuenta los EPS que dicen los analistas que conseguirá la compañía, que son los 11,67, lo ponemos en la calculadora 11,67 y lo multiplicamos por el múltiplo medio de 22 veces, quiere decir que la compañía debería de estar cotizando a 256 y actualmente está cotizando a 298, y ten en cuenta que cuando abra el mercado, como te he comentado, va a cotizar a esos 325, es decir, está muy por encima de la media de cotización de esta empresa. Pero es que también, para ser justos, realmente esta empresa, que se ha reestructurado, que parece ser que está consiguiendo más flujo de efectivo, etcétera, incluso podríamos llegar a considerar la parte optimista como normal en este escenario donde se ha reestructurado la empresa de forma exitosa, por decirlo así. Entonces, si aplicamos esas 25 veces, podemos ver que también a esos 11,65, si no me equivoco eran 11,65, bueno, 11,67 es lo mismo, 291. Es decir, ahora mismo, en este momento, prácticamente estaría cotizando un poquito o ligeramente por encima del precio o valor objetivo o valor intrínseco de la compañía, sin tener en cuenta lo que ha subido digamos, el mercado de la compañía después de la presentación de resultados. Es decir, en cualquier escenario que te he puesto, en el normal a 22 veces o en el optimista, que se podría considerar como normal también, pero en la parte un poquito más optimista, pues estaría todavía por encima, estaría más cara la compañía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esta empresa, cuando tenía una gran oportunidad a 80, a 90, bueno, 80 no, 89, 90, 100, 120, es decir, cuando estaba cotizando a ese precio, que estaba un múltiplo de 13 veces, 14 veces, tenía muchísimo descuento y efectivamente había mucha incertidumbre, pero el riesgo realmente era bajo para esta compañía. Ahora, sin embargo, la compañía está haciendo las cosas muy bien. Has visto que tiene un modelo de negocio increíble que hace que la capacidad o la gente o los usuarios que usan sus plataformas sigan aumentando, siguen generando más ingresos, aumentan el beneficio neto, es decir, que como negocio Facebook o Meta es un buen negocio. Ahora, el problema como inversión, ya ves que incluso en el escenario optimista sigue estando un poquito cara. Entonces, tendríamos que ver cuántos años tendríamos que esperar para saber realmente si nos sale o no rentable invertir en Meta ahora mismo a estos precios. En este caso, como digo, no voy a tener en cuenta 298, sino 325, ¿vale? Si tenemos en cuenta esos 325 y lo dividimos, en este caso, por el múltiplo, ¿vale? Porque queremos, lo que nos queda por saber es los EPS que tiene que conseguir la compañía para que se justifique ese múltiplo. Pues, por ejemplo, a 25 veces significa que tendría que conseguir de EPS la compañía 13, ¿vale? Una vez hemos conseguido esto, para saber cuánto tiempo tendríamos que esperar, ¿vale? Que esto es lo mismo que hemos calculado, pero le damos la vuelta a la fórmula. En este caso, ves cómo en EPS la compañía conseguirá 13
más o menos entre 2023 y 2024, porque los analistas esperan que para 2024 consiga 14. ¿Qué quiere decir? Que más o menos podríamos estimar que esos 13, más o menos, podríamos incluso estar hablando de que fuera en el tercer trimestre de 2024. Es decir, porque sumando cada trimestre lo que va consiguiendo de EPS, puede que seguramente en ese tercer trimestre de 2024 tenga ya esos 13 de EPS. Y entonces pueda estar justificado que el precio que estamos pagando hoy o que pagaremos si quieres comprar, por ejemplo, la compañía Meta a 325 hoy, pues estaría justificado que lo compraras hoy, pero para el tercer trimestre de 2024. Es decir, que seguramente tendrías que esperar hasta esa fecha para que después, a partir de ahí, todo lo que genere la compañía ya sea un añadido a la compañía y digamos que el crecimiento de la compañía justifique lo que estás pagando hoy por esta empresa. Por tanto, aquí es donde deberías de valorar realmente si merece la pena invertir en una compañía por la que ahora mismo está por encima de valor intrínseco y tienes que esperar un tiempo hasta que realmente ese valor intrínseco se justifique con el precio que te ofrece el mercado o el precio que compras, digamos que esté justificado con lo que genera la compañía, ¿vale? Y eso es muy importante porque cuanto más justificado esté la cotización de la compañía, quiere decir que más garantías tenemos de que no vamos a perder dinero. Y eso es positivo a la hora de hacer estos cálculos. Entonces, en este momento podríamos hacer eso, o podrías tener eso en cuenta de que tendrías que esperar hasta 2024, tercer trimestre de 2024, pero como siempre digo, hay otras oportunidades que actualmente ya cuentan esas empresas con descuento o con margen de seguridad. Entonces, como siempre digo, ya queda en tu decisión de forma voluntaria si quieres invertir o no en esta compañía, pero por supuesto no hay que descuidar el largo plazo. Entonces, en el caso de esta compañía, porque tú podrías decir, bueno, yo la compro, pero la compro pensando no a un año vista o no a ya, porque no quiero obtener una rentabilidad ya, pero sí a lo mejor a 5 años, a 4 años, etcétera. Bien, en ese caso vamos a ir, por ejemplo, a la parte de EPS normalizados y vamos a intentar ir a la parte más, digamos, un poco más lejana. En este caso, la parte de analistas nos estiman 21,30 de EPS para 2027, es decir, para 4 años. Lo que quiere decir que si tenemos en cuenta esos 21, en este caso 30, ¿vale? Y lo multiplicamos por 25 veces, suponiendo que la compañía optimiza costes, sigue generando flujo de efectivo, es decir, free cash flow, sigue recomprando acciones y sigue en esta línea, aparte, por supuesto, de las otras palancas, que por eso no le estoy asignando un múltiplo mayor, ¿vale? Porque si las otras palancas entran ya la parte de inteligencia artificial, la parte de monetización de WhatsApp a nivel mundial o empiezan a aumentarlo, la parte de trends, etcétera, pues todo eso son palancas positivas que justificarían que se pague de forma no optimista, sino normal, 25, 27 o 30 veces, ¿vale? Entonces, para que lo tengas en cuenta, de momento, en este escenario, voy a multiplicarlo por 25 veces, ¿vale? Para ver en ese futuro exactamente cuál sería el precio de la compañía. Y vemos que sería 532. 532 de aquí a 2027, 4 años. Entonces, para saber la rentabilidad que vamos a obtener de aquí a 4 años, pues vamos a MoneyChimp y digamos que vamos a poner aquí los datos. En este caso, como precio presente o valor presente, voy a poner 325, que es el precio, como te comentaba, el precio post-market que está pagando ahora mismo el mercado después de la presentación de resultados. Es decir, en este caso es por si quisieras incorporar esta compañía hoy en día en cartera, ¿vale? Pues ponemos 325 y en el valor futuro vamos a poner los 532, que es lo que nos salía, ¿vale? 532 para saber exactamente a 4 años qué rentabilidad vamos a obtener y en este caso sería un 13,11%, ¿vale? Entonces, yo, bajo mi opinión, o lo que te puedo decir es que un 13% está muy bien, es decir, que una empresa de este tamaño pueda crecer a tasas de doble dígito está muy bien. Y por supuesto, esto, si lo prolongas a más años, pues seguramente un 13, un 12, un 15, un 14 que esté por ahí más o menos, pues eso digamos que es un buen crecimiento. Ahora bien, ten en cuenta que esto que hemos calculado, es decir, esto del 13% anual para llegar a 532, básicamente es teniendo en cuenta 25 veces de aquí
a 2027. Y por supuesto el mercado en ese entonces pues más o menos debería de pagar un poquito o ligeramente por encima de lo que ha estado pagando en la media de la compañía, de esas 22 veces, que ligeramente pues sí lo podría pagar si la compañía sigue haciendo las cosas bien. Pero tienes que tener en cuenta que, como te digo, si las palancas adicionales que te comentaba de la inteligencia artificial, de la monetización de WhatsApp, de, por supuesto, la mejora o monetización de los Reels, de Threads y todo esto, que por supuesto va a ayudar a un mayor crecimiento de la compañía, pues por supuesto podemos ver cómo el mercado podría pagar más de esas 25, podría pagar 26, 27, 28 o incluso 30. Pero claro, esto ya estamos hablando incluso de que son momentos puntuales y se tienen que dar ciertas condiciones para que el mercado esté dispuesto a pagar eso. Entonces yo, en el escenario más estándar, a 25 veces que considero que la compañía podría el mercado pagar de aquí a 2027, pues ese 13% a mí se me queda un poco corto, sobre todo pensando de que si yo ahora mismo añadiera Facebook o Meta a mi cartera, porque yo Meta la tuve cuando estaba en torno al precio de 90, 100 más o menos, estuve comprando o aumentando posición por ahí y luego la terminé vendiendo después de un retorno impresionante, pero ahora mismo digamos que la rentabilidad que podría esperar por esta compañía en el corto plazo es nula, porque ya estoy por encima del valor intrínseco. Y si me voy a largo plazo, porque a lo mejor espero que me ofrezca un retorno mayor, ese retorno no va a ser mucho mayor del que puedo esperar por otras compañías. Por tanto, al final también tengo que valorar el tiempo que le dedico a una empresa y el retorno que voy a obtener por esa inversión. Por supuesto, esta es mi opinión y no tienes que estar de acuerdo. De hecho, si no estás de acuerdo, tienes aquí abajo en los comentarios para que me dejes tu opinión sobre qué tipo o qué opinas sobre esta inversión. Si te parece una inversión interesante o no. Piensa que, por ejemplo, la compañía sería diferente si ya la tuvieras en cartera como la tuve yo a los precios de 90, 100, 120, etcétera, y desde ese entonces hasta ahora, si todavía la tienes en cartera, pues entonces digamos que el enfoque tendría que ser diferente, porque podrías obtener ese 13% anual, pero piensa que si ya vienes de abajo, pues eso lo que está haciendo es aplicar interés compuesto y por tanto sí te puede interesar mantenerla en cartera. Sin embargo, si no la tienes en cartera y quieres abrir una posición por primera vez a 325, que es el precio al que va a abrir ahora el mercado, pues se te quedaría un poco, o en mi opinión se te quedaría un poco corto, ya que tienes riesgo de que la compañía o el mercado ajuste la compañía en el corto plazo, porque en mi opinión está un poquito por encima de lo que debería de valer y tendrías que esperar un tiempo determinado, es decir, prácticamente un año, para que los resultados o los beneficios que genera la compañía justifiquen el precio que estás pagando hoy. Y además, si esperas a largo plazo, pues tienes una buena rentabilidad, pero también, en mi opinión, creo que hay otras opciones más interesantes. Y nada, esto es todo sobre la actualización de resultados de Meta. Como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.